gran gozo es saludarle esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Este es el domingo 8 de noviembre de este 2020, un año muy tranquilo en el que casi nada ha sucedido. Es el 23º domingo después de Pentecostés en el calendario cristiano, en el año litúrgico. Ya estamos muy cerca, hermanos, de concluir precisamente este periodo, el ciclo del año cristiano, 2 domingos más, y será el día de Cristo el Rey que concluye el año cristiano. ¿Y qué cree? Empieza el Adviento y la Navidad. Y espero que todos ya tengan sus cubrebocas navideños listos para Navidad. Ya les informaremos qué es lo que vamos a poder tener y qué no vamos a tener esta Navidad. Hay pérdidas que lamentamos, pero aún así podemos celebrar y quizá aún de una manera más significativa la Navidad de este año, porque nos podemos concentrar en lo que realmente importa, que es nuestro Señor Jesús. Hermanos, en la vida en Jesús pues hay contrastes, como siempre decimos. Oren por la hermana Kim Barr, su hermano murió esta semana pasada, cáncer ya terminal. Y también les pido que oren por el pastor Adrián, que tiene COVID. El pastor Adrián Rodríguez tiene COVID, por favor, ténganlo en sus oraciones. Como también les pido, hermanos, que ustedes oren por la nación de los Estados Unidos de América, independientemente de inclinación política. No nos dejemos dominar por los medios de comunicación. Tenemos que pensar de manera cristiana acerca de esto. De cualquier forma, la nación está muy dividida y eso va a repercutir en todo el mundo. El tipo de presidente que probablemente van a tener también va a repercutir en todo el mundo y especialmente en la iglesia. Así que oremos que el Señor use todo lo que está sucediendo para purgar su iglesia. Una cosa es ser cristiano cuando todo va bien y otra cosa es ser cristiano cuando no es algo popular serlo, ¿no? Y creo que es lo que el Señor está haciendo. Así que oremos por la iglesia en Estados Unidos. Tenemos muchos hermanos que conocemos ahí y también por los que no conocemos. Bueno, también les pido que pues agradezcan al Señor por los hermanos que cumplieron años esta semana. Don Manuel cumplió años. Don Manuelito ya lo extrañamos y pues pedimos que ustedes lo tengan en sus oraciones. Esa semana va a ser de muchos cumpleaños, ¿verdad? Algunos que son así el mismo día, como Jerry, Pedro y su papá, ¿no? El mismo día. Bueno, casi el mismo día. Pero Jerry y Pedro sí juntos, ¿no? Ellos celebran su cumpleaños. Bueno, el de Noé también, que ya viene pronto. ya no. También les pido que oren por Jenny, hermanos. Ella tuvo falsa alarma ayer y aparentemente iba a dar a luz ayer, pero no. Así que oren por ella. Bueno, hay muchos anuncios que dar, pero no vamos a consumir el tiempo. Solo les pido, mis amados hermanos, que estén atentos a todas las transmisiones. Luchamos mucho con lo terrible de la conectividad del internet. Está muy malo aquí en Progreso, pero muy malo. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Y le voy a anticipar algo. El estudio bíblico del martes lo vamos a pregrabar, lo vamos a subir a la hora, y los que quieran terminando, habrá una sala de Zoom para preguntas y respuestas con su servidor. ¿Ok? Porque ya intentamos todo, pero siempre se cae la transmisión. Entonces la vamos a poner a las 7:30, se va a subir, va a estar disponible a las 7:30. Así que no la podrá ver ni antes, después tal vez, pero a partir de las 7:30. También le quiero recordar que los sábados tenemos IGES Kids y el número de niños que ha estado viendo IGES Kids ha descendido. Quiero exhortar a los papás, animar a los papás a que estén pendientes de esto, ¿verdad? Y bueno, más anuncios más adelante con todas las actividades que vienen en diciembre, lo que podamos tener.
y cómo lo vamos a tener, ya les daremos más detalles. Lo que sí les puedo anticipar es que el 24 va a empezar antes. Habrá quizá 4 o 5 cultos el 24, o tal vez el 23. Ya les daremos a conocer. Bueno, muy bien. El consistorio se reúne este martes, y si usted tiene algún asunto, por favor hágalo saber. ¿De acuerdo? Bien, así que tomemos un instante, hermanos, primero que nada para preparar nuestro corazón. No lo he mencionado últimamente, pero apague su teléfono celular, por favor. A lo mejor usted nos consume la red, no es cierto, pero apague su teléfono celular y concéntrese en la adoración de nuestro Señor. De verdad no tiene idea cuánto gozo me da verles, hermanos. Si quisiera, pues voy a abrazarles a todos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a adorar al Señor, antes que me ponga sentimental aquí. Vamos a orar en silencio. Bien, hermanos, se nos llama a adorar al Señor con las palabras del Salmo 63. Escuche, por favor, y responda al llamado a la adoración. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Porque mejor es tu misericordia que la vida, Señor, nuestros labios te alabarán, y en tu nombre alzaremos nuestras manos. Señor, al estar en tu presencia, venimos para reconocer tus grandezas y para también darte gracias y alabarte por todas tus bondades y misericordias. Señor, hoy te adoramos, no solo como nuestro Padre y nuestro Rey, pero también como nuestro esposo, quien nos ha tomado como su esposa. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de este sagrado romance entre Cristo y la iglesia. Respondemos a tu amor, a tu gracia, en adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Tu amor es devoto, pacto entre los dos, como anillo de boda, como votos de amor. Tu amor permanece por la tempestad, trae misericordia para cada despertar. Siempre has sido fiel y siempre lo serás. Tú no cambiarás. Yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán.
más con tu amor, al débil levantar, llenas del valor, me haces más como tú, me vistes de esplendor, de blanca pureza, a tu novia viste soy, libre de dolor y de condenación, conocida por quien es, y yo cantaré mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán, te alabarán, te alabarán, todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, te alabarán, te alabarán, todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y te alabarán, todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y yo cantaré mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Amén. Y podemos, precisamente porque el Señor nos ha amado con amor eterno, podemos confesar nuestros pecados. Oremos juntos. Amantísimo Señor, profundiza en mí un sentido de santa relación contigo como esposo espiritual. Pienso en tu gloria y mi vileza, tu majestad y mi maldad, tu belleza y mi deformidad, tu pureza y mi inmundicia, tu justicia y mi maldad. Me amaste de forma infinita e inmutable, que yo pueda amarte como yo soy amado. Te diste a ti mismo por mí, que yo pueda darme a ti. Moriste por mí, para que yo pueda vivir para ti. A cada instante de mi tiempo, a cada movimiento de mi mente, a cada latido de mi corazón. Que yo nunca coquetee con el mundo y sus seducciones, sino que camine a tu lado, escuchando tu voz, siendo vestido con tus gracias y adornado con tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su asiento, ore en silencio, confesando sus pecados al Señor. Señor, escucha la oración de tu pueblo y responde en gracia y misericordia hacia nosotros, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ahora escuchen la lectura de la palabra de nuestro Señor. Escuchen, crean, reciban la promesa de nuestro Dios.
Su promesa para todos aquellos que en verdad se arrepienten de sus pecados y en verdad confían en Cristo para el perdón de sus pecados y para salvación. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Escuche el evangelio en el profeta Isaías cuando dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Amados hermanos, los creyentes en Cristo estamos en este sagrado romance entre Cristo y su iglesia. Él tomó para sí una esposa indigna, una esposa manchada por sus pecados, pero Él la lavó y continúa lavándola con su preciosa sangre, para un día presentársela a sí mismo como una esposa radiante y sin mancha y sin arruga. Escuche lo que dice el Señor en su palabra. Dice: así dice Jehová, tu Redentor. Así dice el Señor, ¿sí? Con amor eterno te he amado. Dice que Él ha tenido compasión de nosotros. Así entonces, si tú estás confiando, si usted está confiando en Cristo para el perdón de sus pecados, escuche estas buenas noticias. Amados hermanos, es por la autoridad de la palabra de Dios, no por mi autoridad, sino por la autoridad que represento, la autoridad de la palabra de Dios, que pronuncio su perdón sobre todos aquellos de ustedes que en verdad se han arrepentido y confían en Cristo para salvación. Regocíjese, porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Cantemos al Señor, cantemos de su gracia y de su amor. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome, más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, más cerca. Más cerca de tu cruz, más cerca, llévame, oh Salvador, de tu gran amor. No comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Más cerca,
acercas con tu gracia, me acercas con tu amor, me acercas por tu sangre y tu perdón. Me acercas como novia y con tu compasión, y cada vez más cerca a ti, Señor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, más cerca de tu cruz, más cerca. Llévame, oh Salvador, más cerca, más cerca de tu amor, más cerca. Llévame, oh Salvador, más cerca, más cerca, más cerca. Amados hermanos, porque hemos sido perdonados, que la gracia de Cristo, su amor y su paz estén con ustedes. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a compartir la paz del Señor con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ahora juntos confesemos nuestra fe, el credo apostólico, diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Tome su asiento, por favor. Vamos a orar. Vayamos juntos al trono de la gracia de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Señor, esposo nuestro, proveedor y protector, redentor nuestro, queremos darte gracias por las incontables bendiciones que hemos recibido aún en medio de esta pandemia. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has protegido. Ciertamente ha habido tristeza y dolor en la familia de la Iglesia Jesús,
Pero Señor, aún en medio del sufrimiento, tú nos has sostenido y has usado el sufrimiento para el crecimiento en gracia de aquellos que han pasado por él. Señor, unimos nuestra voz para suplicarte por nuestra hermana Kim, que tú le des paz y consuelo por la pérdida de su hermano, y a ella y a toda su familia. Oramos también, Señor, para rogarte que también extiendas tu misericordia a Jenny en su alumbramiento. Queremos rogarte, Señor, que protejas a su bebé. Queremos suplicarte también, Señor, que tú guardes la salud de doña Marta. Queremos pedirte por las hermanas que padecen lupus como Ruth, doña Elsie, Zul, por la hermana Lucy. Que tengas misericordia de los hermanos mayores y tú los guardes. Rogamos por nuestro hermano Beto, que ha pasado por un tiempo difícil. Tráelo de vuelta con más energía y más fuerza. Te rogamos también, Señor, que tú tengas misericordia del pastor Tim Weldon de la iglesia hermana nuestra, la iglesia de The Land. Él se desmayó y se cayó. Señor, tú sabes por qué, los médicos no lo saben todavía, pero ten misericordia. Del pastor Adrián también, aunque no es de la familia de la iglesia Jesús, pues es nuestro hermano en Cristo. Ten misericordia de él también, Señor. Te rogamos que tú también quieras proveer para cada familia de la iglesia Jesús, que tú puedas dar aliento a los desanimados, traer de vuelta a los que se han alejado, sostener a los que pasan por dificultades económicas. Y también, Señor, recibe nuestra gratitud por don Manuel, que cumplió años. Estamos muy agradecidos por su vida, Señor. Cuídalo junto con toda su familia. Te rogamos también, Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Rey nuestro, que nos permitas confiar en tu soberanía en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy. Te rogamos por la iglesia en los Estados Unidos, que tu iglesia allí pueda ser un agente de paz y de reconciliación. Aún las iglesias están divididas por este asunto político. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad a esa nación. Padre Celestial, te queremos pedir por tu iglesia en otras partes del mundo, por los más de 260 millones de cristianos que son perseguidos sistemáticamente y cruelmente. Oramos hoy por Asia Central, por cristianos sordos que fueron excluidos de recibir ayuda en la pandemia y tuvieron que comer hierbas debido a esto. Solo hierbas, porque se les negó ayuda por ser cristianos. Oh Señor, ayúdanos a ser agradecidos este día cuando nos llevemos un bocado del plato que tenemos ahí en la mesa, a la boca. Ayúdanos a ser agradecidos y a pensar en nuestros hermanos y a ofrendar para que nuestros hermanos tengan lo que nosotros a veces desechamos. Señor, te rogamos también por tu iglesia en progreso, sobre todo la iglesia Jesús. Quita de nosotros esta mentalidad de supervivencia, de autoprotección. Ayúdanos a servir a la comunidad, Señor. No nada más a estar existiendo. Que no hagamos del venir al culto la meta y el fin último y se acabó, pero que haya gente en nuestra iglesia que sepa que su vida está en Cristo, segura en Cristo, y que podamos, Señor, alimentar al hambriento y escuchar al desamparado, evangelizar al perdido. Pero eso no lo podemos hacer a menos que tu iglesia tenga valor, valentía, y podamos nosotros sobreponernos a este instinto que nos hace volvernos hacia adentro, hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que honre el nombre de Jesús. Ayuda a padres a no ser sobreprotectores con sus hijos.
Ayúdanos a todos nosotros a confiar en tu cuidado, en tu protección. Y ayúdanos a hacer una luz en la oscuridad que hay en Progreso, Señor. Y te rogamos también que bendigas a tu iglesia con el ministerio de la palabra. Que la palabra, al ser leída, sea escuchada. Y, Señor, tengamos reverencia y respeto por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra primera lectura la encontramos en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 62. Voy a dar lectura del verso 1 al verso 11. Puestos de pie, escuchemos. Isaías 62, del 1 al 11. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verá la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y será corona de gloria de la mano de Jehová y diadema del reino de la mano de Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefziba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová está en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y con el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni tú le des tregua hasta que se restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que lo que cosecharán lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 1 al verso 14. Mateo 22, 11 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, una a su labranza y otra a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y los vio allí, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas?
mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es la palabra de Dios. Por favor, tenga su Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Vamos a localizar ese pasaje y cuando hayamos encontrado el pasaje, entonces vamos a orar. Acompáñeme entonces en oración. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. La hemos oído con claridad. Y aun si el predicador no hace un buen trabajo, lo cual pedimos no sea el caso, ya hemos escuchado la lectura de tu palabra. No tenemos excusa. Pero ahora te pedimos que su exposición sea clara y sobre todo fiel. De manera que el predicador pueda decir con confianza: así dice el Señor, y el que está en la banca pueda con confianza escuchar la palabra de Dios y por obra de tu Espíritu recibirla como lo que es, palabra de Dios y no de hombre. A pesar de sus múltiples fallas y pecados, concédele a este predicador quebrantado hablar con la autoridad que proviene de ti, Señor, y que tu pueblo entonces pueda responder con reverencia y humildad en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a un libro recientemente publicado, Caterina, la duquesa de Cambridge, rehusó una invitación de la reina para asistir a la Navidad de la familia real. Bueno, ella rehusó esta invitación antes de su compromiso, antes de estar comprometida para matrimonio con William. El notable biógrafo real de la realeza, Robert Lacey, escribió que la reina por primera vez extendió una invitación a un miembro no registrado de la familia, a esa reunión tradicional de Navidad, a ese almuerzo tradicional de Navidad. Bueno, la duquesa en ese entonces rehusó ir al almuerzo en ese día de Navidad porque todavía no estaba comprometida y no asistiría hasta tener un anillo en la mano, en el dedo, que probara su compromiso. Bueno, no estamos aquí para escuchar los aconteceres de la realeza o en la realeza. Pero esto lo menciono porque la historia habla, lo que les acabo de contar, habla de una invitación, la cual fue desechada, rechazada, la cual fue despreciada. Esta mujer tuvo la osadía de no aceptar la invitación de la reina, Su Majestad Elizabeth II, reina de la Gran Bretaña del Reino Unido. Jesús nos cuenta una parábola, y recordará usted que una parábola es una historia de la vida diaria que enseña una verdad espiritual. Y esta es la tercera palabra en una sucesión de 3 parábolas de juicio, la cual comienza en el capítulo 21, versículo 28, en contra de Israel y específica y especialmente en contra de los líderes religiosos de Israel. Esta es una parábola acerca de un rey cuya invitación a la fiesta, al banquete nupcial de su hijo fue despreciada, fue rechazada por su pueblo.
Esta parábola está conectada tanto estructural como temáticamente con las parábolas anteriores en lo siguiente. Mire usted, ambas parábolas, ¿sí?, nos hablan de una autoridad, de una figura de autoridad que envía a sus emisarios a ciertas personas. También ambas parábolas nos dicen que estos representantes fueron maltratados y aún asesinados. Y finalmente el juicio cae tanto sobre los labradores malvados como también sobre aquellos que rechazan la invitación del rey. Es decir, ellos son finalmente rechazados y excluidos del reino debido a su carencia de fruto en el anterior caso y debido a una vestimenta impropia o fuera de lugar en el segundo. Bueno, hablando acerca de banquetes de bodas o hablando acerca de festejos, de fiestas, quizá algunos de nosotros hemos experimentado pues el dolor que viene cuando preparamos una comida especial y extendemos una invitación a ciertas personas para asistir a esa celebración por esa ocasión especial para nosotros. Y esas personas entonces terminan rechazando nuestra invitación, no aceptando nuestra invitación o simplemente menospreciando nuestra invitación. A lo mejor alguno de ustedes ha sentido esa tristeza de ver que no llegan los invitados a su fiesta. Bueno, pero vamos a voltear la moneda por un momento. Quizá algunos de nosotros hemos sido aquellos que, a pesar de amablemente y políticamente haber dicho sí voy a ir, en el fondo sabíamos que no sería el caso. Bueno, menospreciamos la invitación, aún a sabiendas de que esa persona ha invertido o invirtió mucho dinero, o quizá dinero que no tiene, para compartir con nosotros su felicidad, su alegría. Por decirlo menos, eso es insensible, y por decir lo más, eso es muy grosero. Bueno, cualquiera que sea el caso, todos nosotros hemos sido invitados a un gran banquete, a una gran fiesta, un banquete nupcial. Y la invitación viene de nada más y nada menos que de Dios mismo, el gran Rey del cielo y de la tierra, quien ha preparado un gran festín, un gran banquete por la boda de su Hijo Jesús con su esposa, la iglesia. Y todos nosotros hemos respondido a esa invitación de algún modo. Pero debemos nosotros saber y debemos tomar en serio que nuestra respuesta a su invitación tiene consecuencias eternas. Sin embargo, hay una verdad que Jesús enseña en este pasaje, la cual nosotros debemos escuchar y debemos tomar con absoluta seriedad. ¿A qué me refiero? A esta verdad. Puesto que no todos los que son llamados son escogidos, debemos asegurarnos de que entraremos en el reino de Dios. Una vez más, porque no todos, puesto que no todos los que son llamados son escogidos, debemos asegurarnos de que entraremos en el reino de Dios. ¿Cómo nos enseña Mateo esta verdad tan apremiante? Lo hace llamando nuestra atención a 3 razones por las cuales nosotros debemos cuidadosamente asegurarnos de que entraremos en el reino o al reino de Dios. Primera razón, puesto que algunos que inicialmente responden a la invitación de gracia de Dios terminan rechazándola, ultimadamente rechazándola, debemos asegurarnos de que entraremos en el reino de Dios. Una vez más, puesto que algunos que inicialmente responden a la invitación de gracia de Dios terminan ultimada y finalmente rechazándola, debemos asegurarnos que entraremos en el reino de Dios. Primeros 6 versículos, por favor, vean su Biblia. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir.
Volvió a enviar otros siervos diciendo: digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. Todos han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Quiero que note en primer lugar aquí esta invitación de gracia. En la parábola, un rey invita a su pueblo a asistir al banquete, a la fiesta nupcial de su hijo. Y este banquete, por supuesto, es un símbolo, como nosotros leemos en Mateo capítulo 8, versículo 11, Mateo 25, 1 y siguientes. Es un símbolo de las bendiciones de la salvación de Dios. Claramente Jesús quiere decir que Dios, el gran rey, ha enviado a sus siervos los profetas para llamar a su pueblo a venir a este banquete, a venir a esta fiesta que Él ha preparado en honor de la boda de su hijo, versículos 2 al 3. Esta fiesta, este banquete nupcial por la boda de su hijo, ha sido inaugurado, por supuesto, o mejor dicho, es un símbolo de lo que ha sido inaugurado por Cristo. Es una figura de la era mesiánica con todos sus gozos, la cual ha sido inaugurada en la primera venida de Cristo. Una era cuyas bendiciones pueden ya comenzar a ser experimentadas. Ahora, noten ustedes que esta invitación tuvo una respuesta inicial. Ahora, es necesario que entendamos algo aquí que es crucial para entender esta parábola. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el antiguo cercano oriente, en el mundo de la Biblia, era la costumbre enviar dos invitaciones. La primera demandaba simplemente una respuesta de sí voy a asistir, o no estoy interesado, no voy a asistir. Vaya, era lo que el día de hoy se conoce en los Estados Unidos como el RSVP. Y estas siglas vienen del francés, y no sé francés, el único francés que conozco es el que comía, pero más o menos por el francés que he aprendido en Ratatouille, es algo así como respondez, s'il vous plaît. Responda, por favor, es lo que quiere decir. O sea, la confirmación. Debo asistir, voy a asistir, confirmo asistencia. Quizá usted le han invitado de esa manera. Por favor, confirme su asistencia. Bueno, más tarde el anfitrión enviaría de nuevo a sus siervos para avisarle a los invitados que la comida, el banquete ya estaba listo, para que entonces ellos vinieran a la fiesta. Bueno, esta es la invitación que se da en el versículo 3 y que se repite en el versículo 4. Es decir, aquellos invitados en la parábola ya habían recibido y ya habían aceptado la invitación del rey. Y bueno, esto es lo que en el versículo 3 Jesús dice cuando Él menciona que el rey envió a sus siervos, a los invitados a la boda. ¿Sí? Esa es la segunda invitación. En otras palabras, en este versículo, los siervos son enviados con esta segunda invitación para decirle a aquellos que ya han aceptado ir a la fiesta que la comida, el banquete ya estaba listo. Es obvio entonces que Jesús está hablando acerca del pueblo de Israel, quienes fueron primeramente invitados por Dios en el monte Sinaí para entrar en una relación de pacto con Él, Éxodo 19, Éxodo 24, y más tarde Dios envió a sus siervos los profetas para llamarles a el gran banquete mesiánico al cual ya habían sido invitados. Bueno, a pesar de esta invitación y de haber inicialmente aceptado la invitación, ellos terminaron rechazando la invitación. Tristemente, estos que primero recibieron y aceptaron la invitación, terminaron rechazándola, como dice el versículo 3 en su parte final. Sin embargo, el rey no se dio por vencido.
A pesar de su menosprecio, a pesar de su rechazo, el rey insistió y el rey persistió. De nuevo envía a sus siervos y les dice: miren, vengan, ya está la fiesta. Y aún más, añade la descripción de lo que habría en el banquete. Les dice: miren, he preparado mi cena, mis bueyes y mis becerros engordados ya he sacrificado. Todo está listo. Vengan a la fiesta de bodas. Esta vez el rey le ordena a sus siervos describir el abundante banquete que él había preparado para sus invitados en honor de la boda, del matrimonio de su hijo. Ahora, Jesús claramente quiere decir que Dios ha mostrado paciencia, que Dios ha sido muy paciente y ha soportado el constante rechazo de su pueblo, a pesar de que una y otra vez envió a sus siervos los profetas para llamar a su pueblo, para responder a su invitación. Aún Él dice en Isaías 55, 1 al 3 y 6 al 7, estas palabras: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué malgastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óigame atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí, oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Note usted, por favor, que el Señor invita a su pueblo a este gran banquete de su gracia, donde pueden comer y comprar sin dinero y deleitarse a la abundante gracia de Dios. Bueno, de la misma manera en que Dios fue paciente con Israel, el apóstol Pedro dice que Dios es paciente para con todos, dice, y no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hablando del rechazo que este rey sufrió, debemos notar que Jesús menciona dos clases de rechazo. Y note ahí, por favor, en los versículos 5 y 6, donde Jesús dice estas palabras: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, o sea, a su granja, y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Note, por favor, que en primer lugar Jesús habla de un rechazo pasivo. Es decir, algunos rechazaron la invitación al ser simplemente indiferentes. No prestaron atención y se fueron a su labranza o a su negocio. Bueno, Jesús ya ha mencionado esta clase de indiferencia por parte de su pueblo al ministerio de Juan el Bautista y a su ministerio, cuando en el capítulo 11, versículos 16 y 17 dice: ¿a qué compararé a esta generación? La voy a comparar a esos niños ahí que se sientan en la calle, que dicen: tocamos flauta y no bailaron, cantamos endecha y no lloraron. Bueno, de la misma manera que Israel había sido indiferente hacia la invitación de gracia a venir al gran banquete del amor y la gracia de Dios, algunos que inicialmente responden a la gracia de Dios, a la invitación de gracia de Dios para ser parte de su reino, terminan ultimadamente rechazándola. Es decir, con el tiempo, aquellos que inicialmente dijeron sí a Jesús y sí a la iglesia, llegan a ser indiferentes. No es que abiertamente rechacen a Cristo o a la iglesia, pero cada uno de ellos, como dice Jesús, se va a su labranza
y se va a sus negocios. Es decir, una indiferencia empieza a crecer, una indiferencia hacia la adoración corporativa, la adoración pública empieza a surgir en ellos. Una falta de interés en la escuela dominical, una falta de interés en los estudios bíblicos, falta de interés en la comunión los unos con los otros empieza a dominar sus vidas. Bueno, otras cosas llegan a ser más importantes, llegan a ser la prioridad en sus vidas: trabajo, escuela, ejercicio, mascotas, negocio, cuidar la casa, etcétera, etcétera, o atender sus redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, debemos ser muy cuidadosos, porque como dice el obispo J.C. Riley, la indiferencia, ¿sí? Vaya, mejor dicho lo dice así: el pecado abierto puede matar a sus miles, pero la indiferencia y negligencia hacia el evangelio mata a sus 10,000. O sea, más perecen por su indiferencia y negligencia con respecto al evangelio. Necesitamos tomar muy en serio la advertencia del escritor de Hebreos en el capítulo 2, versículos 1 al 3, cuando dice: por lo tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque dice: si el mensaje declarado por los ángeles probó ser confiable y cada transgresión o desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos, dice, si descuidásemos una salvación tan grande? Es decir, si la revelación dada por Moisés, al ser rechazada, este rechazo mereció un castigo, ¿cuánto más castigo cree, dice el escritor de Hebreos, que merece aquel que descuida, que hace un lado, que es indiferente a la salvación tan grande que nos ha sido ofrecida en Cristo y a través de Cristo? Pero hay otra clase de rechazo, y esta no es pasiva, más bien es un rechazo activo, y esto es hostilidad. Uno se fue a su granja, otro a su negocio, pero otros, dice que, versículo 6, tomaron a estos siervos, los maltrataron y les mataron. Y esto corresponde, por supuesto, a la manera en que esos labradores malvados trataron a los siervos del terrateniente en la parábola anterior. Recordará usted. Por supuesto, entonces, que este trato de los siervos o a los siervos simboliza a Israel, y especialmente el trato que los líderes religiosos tuvieron para con Cristo. Es decir, el rechazo que Israel había tenido hacia los profetas, hacia Juan el Bautista, pero de manera más particular y más importante, su rechazo hacia Cristo, hacia el mensaje y ministerio de Cristo, a la persona de Cristo. Ahora, es posible que alguien que inicialmente respondió positivamente, dijo sí a Jesús, dijo sí a la iglesia, hizo una profesión de fe, es posible que esa persona termine abiertamente y aún hostilmente rechazando el evangelio. La respuesta es sí. De hecho, este ha sido el caso desde el comienzo de la iglesia, como nos lo dice el escritor de Hebreos cuando habla de los apóstatas en medio de la iglesia, en el capítulo 6, 4 y 5, cuando dice y habla de aquellos que han gustado el don celestial, que han compartido, han sido partícipes del Espíritu Santo y han probado la bondad de la palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero, pero que han caído. ¿Está hablando el escritor de Hebreos de alguien que pierde la salvación? No, está hablando de apostasía. Y apostasía tiene que ver con aquel que declara ser cristiano, profesa fe en Cristo, sin realmente ser verdaderamente salvo, se une a la iglesia por medio de bautismo y profesión de fe,
Y por eso, por ser parte de la comunidad de fe, llega a probar las bendiciones de la vida cristiana. Pero por no ser salvo, ultimadamente termina rechazando a Cristo y a la iglesia. Y esto es visto en la alarmante realidad de un cada vez mayor número de pastores, teólogos, líderes cristianos y aún celebridades cristianas que recientemente, públicamente, han renunciado a su fe en Cristo. Y lo que es más, de hecho, los oponentes más vehementes, los críticos más recalcitrantes, ¿sí? La gente que se opone más hostilmente a la iglesia y a Cristo son ex-cristianos. Ex-cristianos. Bueno, amados hermanos, tenemos que oír cuidadosamente. Necesitamos tomar seriamente esta verdad. Es posible que algunos que inicialmente respondieron al Evangelio terminen rechazándolo por completo. En otras palabras, una respuesta inicial a la invitación de gracia de Dios en el Evangelio no es garantía de que esa persona es verdaderamente salva. Porque como el mismo Señor Jesucristo dice en la parábola del sembrador, algunos al momento reciben la palabra con gozo, pero debido a los sufrimientos y persecuciones de esta vida y debido a, Jesús dice, a los afanes de esta vida y a los placeres del mundo, terminan abandonando la palabra, terminan abandonando a Cristo y a la iglesia. El escritor de Hebreos lo pone así, nos da una advertencia solemne cuando dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que les haga apartarse del Dios vivo. Note, no dice que su corazón se vuelva malo, que su corazón se convierta en un corazón de incredulidad. No, tengan cuidado de que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad que finalmente les va a hacer apartarse del Dios vivo, sino que se exhórtense unos a otros cada día mientras que se dice hoy, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y oiga bien, porque dice, somos partícipes de Cristo. Sí, un gran sí condicional. Sí y solo sí. Dice el escritor, mantenemos firme nuestra confianza que teníamos al principio. En otras palabras, un cristiano no es el que comienza, un cristiano es el que persevera y termina la vida cristiana. Por eso debemos nosotros escuchar con mucha atención, porque rechazar la invitación de gracia de Dios en el Evangelio es un asunto serio. Porque como dice alguien, Dios ha puesto delante de nosotros un festín en el Evangelio y le costó la vida de su Hijo. Era invitado a todos a venir y cuando rechazamos esa oferta, ya sea por indiferencia o por oposición hostil y directa, no nada más es algo que no es aceptable, no es simplemente grosero. No, es una ofensa al Dios Todopoderoso. Y esto es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí. Rechazar esta invitación es rebelión abierta en contra de Dios. Y son nuestros corazones pecaminosos precisamente los que rehúsan, los que rechazan esa invitación, porque Dios ya ha provisto y Dios ya ha puesto un festín delante de nosotros y nos ha dado toda razón para unirnos a la fiesta. Así que, permíteme preguntarte, ¿has aceptado su invitación? Si es así, asegúrate de que eres un verdadero creyente. Asegúrate de que en ti no hay un corazón malo de incredulidad que te va a la postre, te va a llevar a alejarte del Dios vivo. Pero si tú estás rechazando a Dios, aunque escondas ese rechazo de manera
amable, debes saber que esto es una gran ofensa a Dios, el gran Rey que con gracia nos ha invitado a la fiesta de bodas de su Hijo. Si tú te ofendes cuando alguien no asiste a tu fiesta, imagínate cuánto mayor es esta ofensa de rechazar y menospreciar la invitación de Dios. Bueno, y precisamente porque es una ofensa seria a Dios, Él va a juzgar a aquellos que le menosprecian y que rechazan su invitación de gracia. Así que la segunda razón, y de manera más breve, es esta: puesto que aquellos que rechazan la invitación de gracia de Dios serán juzgados, debemos asegurarnos de que entraremos en el reino de Dios. Versículos 7 al 10, vea por favor en su Biblia. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Note por favor entonces el juicio de Dios como es descrito aquí. Y hay un debate con respecto a si Jesús estaba últimamente refiriéndose a la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando Él habla acerca de que Dios mandó a sus ejércitos matar a los homicidas y destruir la ciudad. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Bueno, cualquiera que sea el caso, si Jesús está hablando o no de la destrucción de Jerusalén, lo que es claro es que nuestro Señor está hablando del juicio que vendrá sobre aquellos que rechazan su invitación. Como lo hace en la parábola anterior, serán excluidos, rechazados y excluidos de su reino glorioso. Pero no solamente eso. Jesús, como lo hizo en la parábola anterior, habla de un reemplazo en los versículos 8 al 10. Él envía a sus siervos, puesto que todo está listo, envía a sus siervos a llamar a otros, porque aquellos invitados originales no eran dignos. Y entonces los siervos van e invitan a todos cuantos hallaran o hallaban, como el rey les había instruido, malos o buenos, y les invitan a venir al festejo de las bodas del hijo del rey. Bueno, no solamente entonces el rey destruye a esos que rechazan su invitación, pero invita a otros invitados. Jesús claramente está hablando acerca del reemplazo de Israel con otro pueblo, lo cual ha sido el tema de las dos parábolas anteriores. Es decir, el tema de un pueblo diferente, el cual tomaría el lugar de aquellos que fallaron en responder, lo cual, usted quizá recuerde, concluye ambas parábolas anteriores. Bueno, este nuevo pueblo simboliza a aquellos que son invitados una vez que los originales rechazaron y menospreciaron la invitación. Pero este nuevo pueblo representa a todos aquellos que son llamados del este y del oeste, a esa gente llamada de entre todo pueblo, tribu y nación, gente de todas las naciones, judío y gentil. Ultimadamente estos segundos invitados son un símbolo de la iglesia. Ahora note algo que dice aquí Jesús en la parábola con respecto a la iglesia, cuando Él dice que los siervos invitaron malos y buenos. Jesús nos habla de que la iglesia visible es una mezcla, es una bolsa mixta, una mezcla de gente verdaderamente salva y gente que no es verdaderamente salva. Algunos han hecho una profesión de fe que corresponde a la realidad de que han sido regenerados por el Espíritu Santo, mientras que otros han hecho una mera externa profesión de fe sin haber sido realmente regenerados. O para usar el lenguaje de los reformadores, la iglesia visible, la nueva comunidad del pacto, como fue el caso con respecto a la antigua comunidad del pacto, es decir, Israel, la nueva comunidad del pacto, la iglesia visible, está formada de creyentes y de no creyentes. Por lo tanto,
puesto que Dios va a juzgar a aquellos que rechazan su invitación de gracia en el Evangelio, debemos asegurarnos de que entraremos en el reino de Dios. El pueblo de Israel y especialmente sus líderes religiosos voluntariamente rechazaron a Jesús. Y debido a ese rechazo, el juicio de Dios cayó sobre ellos y por supuesto fueron reemplazados con otro pueblo. Un pueblo compuesto de judío y gentil, la iglesia de Dios. Y por supuesto, es necesario también saber y tomar muy en serio que el juicio de Dios será más severo para aquellos dentro de la comunidad del pacto, de la iglesia visible, que profesan una fe en Cristo, mientras que internamente siguen rechazándole. Escuchen al escritor de Hebreos en Hebreos 10, 26 al 29, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir a los adversarios. Y luego dice que aquellos que pecaron contra el pacto mosaico recibieron la retribución justa. Y luego en el versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá aquel que pisoteare y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, si aquellos como Israel que se unieron al pacto de Dios terminaron rechazándolo, ¿cuánto mayor castigo piensas que aquellos que forman parte del nuevo pacto van a recibir? ¿Cuánto mayor castigo van a recibir si después de inicialmente decir y por un tiempo afirmar que son cristianos, terminan pisoteando la sangre de Cristo como si fuese algo inmundo y haciendo afrenta al Espíritu Santo? Lo único que queda para esas personas, dice el escritor de Hebreos, es una horrenda expectación de juicio y hervor. Si rechazas a Cristo, ya no hay otro sacrificio por tus pecados. Él es el único sacrificio que Dios acepta. Por eso debemos tomar muy, muy en serio esto. Si este es usted, escuche y tiemble, arrepiéntase, crea y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Hijos del pacto, bautizados, niños y jóvenes, escuchen, quizá presumas de tu salvación, de una salvación que realmente no posees, porque quizá estás confiando en tu herencia cristiana, quizá estás confiando en tu bautismo, quizá estás confiando en tu crianza cristiana o en tu participación en la iglesia, en que no te portas tan mal como tus compañeros de clase. Mientras que todo eso es importante, ninguna de esas cosas es garantía de que eres verdaderamente salvo. Miembros de la iglesia que han hecho una profesión pública de fe, escuchemos, temblemos y asegurémonos de que realmente somos salvos, porque algunos que hacen una profesión de fe terminan últimamente rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca hubo obra de gracia en ellos, porque nunca recibieron la gracia de Cristo en sus vidas. No confíes en tu profesión de fe, porque como veremos en un momento, esto puede traer fatales consecuencias. Hemos visto hasta ahora que es posible que aquellos que inicialmente aceptan y responden a la invitación de gracia de Dios, terminan rechazándola. Y hemos visto que Dios les va a juzgar. Pero hay algo más que debemos ver, una tercera razón por la cual debemos tomar muy en serio lo que Jesús dice. ¿Cuál es la tercera razón? De manera más breve, puesto que algunos que aparentemente responden a la invitación de gracia de Dios serán rechazados, debemos asegurarnos de que entraremos en el reino de Dios. Subrayo la palabra aparentemente. ¿Alguna vez usted ha notado lo que Jesús dice aquí? Por favor, vea los versículos 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que le servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús concluye: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, ¿alguna vez usted ha estado vestido de manera impropia para una fiesta? Ya sea usted le dijeron: oye, vente a la fiesta de traje. Es de traje, y fue con su smoking a la fiesta y todos los demás estaban en short. ¿O alguna vez usted fue a una fiesta vestido de manera casual cuando todos estaban vestidos de etiqueta? Qué incómodo es esto. No sé qué es peor, si vestirnos de más o no vestir como debíamos vestir. Vestir de una manera inferior a lo que se esperaba. No sé qué sea peor, pero cualquiera que sea el caso, en la parábola leemos que de uno de esos segundos invitados, de esos invitados que reemplazaron a los anteriores, que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Este sufrió algo más que vergüenza. Su destino fue mucho, mucho peor, como leemos en los versículos 11 al 14, en particular versículo 13. Ahora, notemos algo acerca del vestido de bodas en el versículo 11. Hay dos posturas en cuanto a esto. Hay quienes afirman que cada uno era responsable de preparar su propio vestido. Y el vestido no se refería a algún traje especial, un smoking, como decimos, o tuxedo, como le llaman, o el traje, o frac, como quiera usted llamarle, ¿no? Sino que se refería simplemente a llevar vestiduras limpias, preferiblemente blancas, porque eso era lo apropiado. Pero que presentarse a la boda con ropas del diario y sucias constituía una gravísima ofensa al anfitrión. Hay otros como Agustín de Hipona y John MacArthur más para acá, más contemporáneamente, que afirman que en ese tiempo, cuando el rey invitaba a una fiesta, él proveía el vestido apropiado. ¿No le gustaría que así fuera el día de hoy? Que con su invitación le manden su vestido de gala. Bueno, así se supone que era la costumbre. El rey proveía a los invitados. Y la razón que da MacArthur, por ejemplo, es que en la parábola a esas personas se encuentran en la calle, ¿no? Y les dice: vengan, o sea, no estarían vestidas para esa ocasión, así que el rey ya tendría ahí el vestido apropiado. Bueno, sucede entonces que uno de estos, si ese es el caso, ¿verdad?, se presenta a la fiesta de bodas sin el vestido apropiado. Y termina siendo echado fuera a un lugar horrible por orden del rey. Este vestido de bodas representa algo en la parábola. Ha sido el consenso desde el padre de la iglesia, Ireneo, en el siglo II, de que el vestido de bodas de esta parábola representa las acciones justas de los santos, obras de rectitud, obras buenas. Apocalipsis 19 lo dice con toda claridad, que a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, puro y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahora, entonces, el requerimiento de estar vestido apropiadamente, amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Significa, en las palabras de un comentarista, que aunque la entrada a la salvación de Dios es gratuita, no es sin estándares. Y por supuesto debe ser tomada con seriedad. ¿Por qué? Porque la advertencia dada a los labradores malvados de que sería quitado de ellos el reino y dado a otros que produjeran su fruto, el fruto del reino, aquí se refuerza. Verá usted, Israel clamaba pertenecer a Dios aún sin un cambio de vida. Eso es lo que caracterizaba al Israel antiguo. Y eso es lo que finalmente ocasionó su rechazo. Entonces el nuevo Israel, el verdadero Israel, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia,
no debe cometer el mismo error. Es decir, en las palabras de Juan Calvino, no nos adulemos a nosotros mismos con un título vacío de fe, pero que cada hombre seriamente se examine a sí mismo, para que en la revisión final él sea pronunciado como uno de los invitados legítimos. Porque las palabras de Cristo significan nada más y nada menos que esto: que una profesión externa de fe no es suficiente prueba de que Dios reconocerá como su pueblo a todos los que aparentemente hayan aceptado su invitación. ¿Cuánta razón tiene Juan Calvino? Lo que distingue a un verdadero discípulo de un falso discípulo es su vestido de bodas, es decir, sus acciones. Lo que distingue al verdadero Israel del Israel falso es su obediencia a la ley de Dios, como Jesús dice en Mateo 5, Mateo 7, etc. Debemos asegurarnos de que entendamos de que las buenas obras no nos merecen la salvación. No está hablando Jesús de que hagamos buenas obras para entrar. Más bien Jesús está diciendo que lo que el discípulo hace da testimonio de lo que el discípulo es. Lo que el discípulo hace da testimonio de lo que el discípulo es. Así que el vestido limpio de bodas, esta vestimenta apropiada para la boda, significa las buenas obras que un verdadero discípulo hace para mostrar que efectivamente lo es. La ausencia entonces del vestido apropiado es testimonio de la falsedad de esa profesión de fe. Ciertamente, hermanos, nosotros somos justificados por gracia a través de la fe cuando Dios nos viste con la vestidura de la perfecta justicia de Cristo. Pero ¿qué es lo que muestra que hemos sido vestidos con esa perfecta justicia de Cristo? Nuestra santificación, nuestras obras, lo que hacemos. Eso prueba de que en verdad hemos sido justificados. Ahora, el destino final de este hombre es horrendo. Viene el rey e inspecciona y halla a este no vestido apropiadamente y ordena ser atado y echado a las tinieblas de afuera, a un lugar donde habrá lloro y crujir de dientes. La inspección del rey significa el día del juicio, cuando todos, incluyendo los que profesan fe en Cristo, serán recompensados conforme a sus obras. Y el versículo 12, este veredicto espeluznante y el destino de este hombre significa, por supuesto, simboliza lo que el Señor pronunciará sobre aquellos que osen estar ante el trono del juicio sin vestir la justicia de Cristo, vistiendo su propia justicia, pero lo que es peor, vestidos con el ropaje inmundo de su vida pecaminosa. Estos escucharán esas palabras espeluznantes del juez, de Cristo. Ahora, concluyo con la conclusión de Cristo. En el versículo 14 dice Jesús: por lo tanto, escuchen esto, todo esto lo digo porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este es el resumen de la enseñanza de Jesús. Ahora bien, esto ha sido entendido como una prueba de la doctrina de la elección soberana de Dios. Y mientras que este puede ser ciertamente el caso, en realidad este versículo no debe ser entendido de esa manera. Porque como dice el comentarista Knox Chamblin, las palabras muchos son llamados pero pocos escogidos no hablan necesariamente de predestinación, a pesar de el verbo ahí, pero en realidad está hablando del juicio de Dios sobre la respuesta humana a la verdad de su Hijo. Y ese es el juicio. Dios rechaza a aquellos que rechazan a Jesús, ya sea cristianos profesantes o sean incrédulos. Ahí Dios rechaza a los que rechazan a Cristo, aquellos falsos discípulos que no visten el ropaje apropiado,
Entonces, aquellos que son los pocos escogidos representa a los que demuestran la autenticidad de su profesión de fe por la manera en que viven. Por supuesto, nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Por supuesto que la Biblia claramente habla de la soberanía de Dios en la salvación. Pero también la Biblia ciertamente habla, así como habla de la doctrina de la soberana elección de Dios y de la soberanía de Dios en la salvación, también habla de la completa responsabilidad del ser humano de responder a el llamado de Dios en el Evangelio. Y ciertamente el acento cae en lo segundo en este pasaje. Bueno, hermanos, hemos oído y debemos tomar en serio las palabras de Jesús. Una mera profesión de fe sin un cambio de estilo de vida va a terminar en ese, o va a llevarnos a ese terrible lugar de lloro y crujir de dientes. Porque como alguien dice, que un discípulo profesante sea juzgado solemnemente es una advertencia a los miembros de la iglesia en contra de imitar a los líderes religiosos judíos, cuyas palabras fueron contradichas por lo que ellos hacían. ¿Profesas ser un cristiano? ¿Profesas ser un cristiano sin un cambio de vida? ¿Piensas que serás aceptado en el reino de Dios sin el vestido apropiado de bodas? Pero vistiendo tu ropaje inmundo del estilo de vida pecaminoso, necesitas seriamente considerar todo esto y necesitas verdaderamente arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús y recibir el ropaje apropiado de la perfecta e inmaculada justicia de Jesús que se te ofrece gratuitamente por fe. Arrepiéntete, cree para que puedas producir el fruto de buenas obras. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Así, hermanos, esta mañana hemos escuchado a Jesús a través de Mateo. Él nos ha dicho que puesto que no todos aquellos que son llamados son escogidos, debemos asegurarnos que entraremos en el reino de Dios. Nos ha dado 3 razones. Número 1, la realidad de que algunos que inicialmente aceptan la invitación de gracia de Dios, últimamente terminan rechazándola. Número 2, la realidad de que aquellos que rechazan la invitación de Dios serán juzgados. Y número 3, la apremiante verdad de que algunos que aparentan haber aceptado la invitación serán últimamente rechazados por Dios. Entonces, a diferencia del pueblo de Israel y ciertamente a diferencia de los líderes religiosos de Israel, debemos asegurarnos de que entraremos en el reino de Dios y no darlo por sentado. ¿Cómo? Respondiendo a la invitación de gracia del Evangelio por medio de arrepentimiento y fe en la persona y obra de Cristo Jesús. Así que incrédulo, no creyente, creyente profesante, pero que no eres un verdadero creyente, escucha. El festín ha sido puesto delante de ti, el banquete ha sido preparado, la invitación ha sido dada, el vestido ha sido provisto. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete y cree, para que al final, en el día del juicio final, no escuches estas espeluznantes palabras. Átenlo de pies y manos, échenlo en las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes. Sino lo que tú escucharás serán las hermosas palabras de Apocalipsis 19, que dicen: exaltemos al Señor y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han venido las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y escucarás esta bienaventuranza: bienaventurados son aquellos que son invitados a la fiesta de bodas del Cordero. Que esto sea lo que nosotros escuchemos en el día final. Que Dios bendiga la exposición de su palabra. Amén. Oremos en silencio.
Amados hermanos, hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Y esta mesa delante de nosotros es una anticipación de ese gran banquete al cual hemos sido invitados. Por lo tanto, no podemos acercarnos a esta mesa sin el vestido apropiado. Si vienes con el vestido de tu propia justicia, no recibirás bienaventuranza y bendición. Si vienes con un vestido sucio, tampoco. Esta mesa es para aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Aquellos que han recibido el vestido de bodas de la perfecta justicia de Cristo. No es para perfectos. Yo seré el primero en confesar mis pecados y mi indignidad de estar sentado a esta mesa. Mi indignidad de ser parte de este banquete. Pero esta es una invitación para aquellos que son genuinos cristianos y que aunque de manera imperfecta, tienen este vestido apropiado de acciones de obediencia a la palabra de Dios. Así que, de todo corazón, quiero pedirle que se abstenga de venir a la mesa si todavía no ha recibido el vestido apropiado, es decir, justificación por la fe, salvación en Cristo. Si todavía no eres creyente, no vengas a la mesa del Señor. Pero si eres un creyente profesante, también debes escuchar la admonición, la advertencia. Yo, tú, todos nosotros. Asegúrate de que no nada más profesas ser creyente, pero que en realidad no hay obra de gracia en tu vida. Por eso arrepiéntete de cualquier pecado en este momento, renuncia a él y entonces ven a la mesa del Señor. Nuestra invitación es para todo verdadero creyente en Cristo Jesús, que es miembro en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica, a venir a la mesa del Señor. Si estás en buena relación con Dios, con tu iglesia, ven a la mesa del Señor. Oremos para consagrar estos elementos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias por este pan y esta copa, que son los símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo entregados por nosotros. Señor, queremos rogarte que a través de ellos podamos probar una anticipación del gran banquete de las bodas del Cordero y podamos recibir confirmación, el sello del pacto de tu gracia que nos confirma como invitados legítimos a esa boda y podamos gustar, Señor, la gracia de Cristo a través de participar espiritualmente de su cuerpo y de su sangre. Renueva a tu pueblo, restaura a tu pueblo a través del sacramento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, como ya lo hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Es mi gozo servirles estos elementos a ustedes, amados hermanos, repitiendo las palabras del Señor Jesús: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomen, beban, esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Vengamos entonces mientras cantamos y vengamos banca por banca. Usted conoce el proceso, ponga su mano así para recibir el pan y también reciba la copa de manera similar. Vengamos entonces, nos ponemos de pie, aunque no participemos, cantemos entonces. Veo tu rostro al amanecer, la luz de la mañana nos despierta para ver tantos colores que tu mano pintó. Los miro y solo puedo decir: hermoso eres tú. Oh,
anochece puedo ver tu poder. Tú ordenas las estrellas, las haces resplandecer. Todo se mueve al compás de tu voz. Tu creación proclama que hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Tu sangre diste al morir en la cruz. Venciste a la muerte y me llamaste a tu luz. Resucitaste y en tu trono estás, y a casa pronto iremos a cantar. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Cuando me encuentre en la eternidad, en donde no hay más muerte y llanto ya no habrá, escucharemos una marcha nupcial, tu novia lista cantará. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Tome asiento para orar brevemente, para una meditación y reflexión final. Mientras los hermanos participan del sacramento. Vamos a estar de pie, hermanos, para concluir. Como le decía al principio, ser cristiano es ser parte de una historia de amor, del sagrado romance entre Cristo y su iglesia. Este romance que empezó desde antes de la fundación del mundo, cuando por pura gracia Él puso sus ojos en nosotros. Y a pesar de que nosotros le rechazamos, Él vino a hacer lo que tenía que hacer para que fuésemos su esposa por siempre. Esta esposa está siendo purificada y lavada por palabra y sacramento, hasta que un día Él se la presente a sí mismo como una esposa pura y sin mancha, radiante y vestida de lino fino, puro y resplandeciente. Ahora todavía, como dice uno de los himnos tradicionales, la esposa está desgarrada por cismas y pecado, pero Él continúa su obra de gracia en nosotros. Su esposa sufre la ausencia física de su esposo, pero algún día vamos a oír las campanas nupciales
anunciando la entrada de la novia, radiante, preparada para su marido, y se reunirá con él. No podemos esperar ese día, hermanos, de que podamos estar ahí, en ese momento, para la consumación de este sagrado romance. Vamos a cantar como una oración esa estrofa final de esta canción, que nos habla precisamente de esto, y entonces seremos despedidos. Cantemos. Decimos: cuando me encuentre en la eternidad, en donde no hay más muerte y llanto ya no habrá, escucharemos una marcha nupcial, tu novia lista cantará. Cuando me encuentre en la eternidad, en donde no hay más muerte y llanto ya no habrá, escucharemos una marcha nupcial, tu novia lista cantará, hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Amén. Ustedes, hermanos, que han sido invitados a las bodas del Cordero, ciudadanos del reino de Dios, vayan, vivan vidas del reino e inviten a otros, extiendan la invitación y digan: el banquete está preparado, Él provee el vestido, recibe su invitación. Vayan y inviten a otros a ser parte del gran banquete de la gracia de Dios. Nos despedimos con la bendición de nuestro Señor. Les envío entonces con su bendición que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean con todos y cada uno de ustedes en este día y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos. Después, Señor, de haber tenido aquí les guarde, hermanos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana por esa puerta, recuerde. Y recuerde también que no podemos socializar aquí adentro, ahí afuera cada quien es responsable. Dios les bendiga, Dios les guarde.